Señor, te damos gracias, aleluya. Te santificamos, Señor. Glorificamos tu nombre bendito. Bendito, Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, para levantar tu nombre. Bendito, Señor. Aleluya. Te glorificamos. Aleluya. You are Lord. You are Lord. Hallelujah, you are Lord. Oh, you are Lord. You are Lord. Hallelujah, you are Lord. Oh, you are Lord. You are Lord. Hallelujah. You are Lord. Oh, eres Dios. Eres Dios. Aleluya, eres Dios. Cántalo al Señor, diga, eres Dios, eres Dios. Aleluya, eres Dios. Con las manos levantadas, oh, eres Dios, eres Dios, aleluya, eres Dios. Usted, Señor, usted, Señor, usted, Señor, aleluya, usted, Señor. Una vez más, usted, Señor, usted, Señor, usted, Señor, aleluya, usted, Señor. Una vez más, eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Aleluya, eres Dios. Oh, eres Dios, eres Dios, eres Dios. Aleluya, eres Dios. Señor, otra vez te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia hoy para levantar tu nombre bendito, para, Señor, para magnificar tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, vamos a pasar un tiempo en tu palabra. Te pedimos que hables a través de nosotros, Señor, que transforma, Señor, nuestra vida a través de tu palabra. Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu sabiduría para vivir de la manera que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Aleluya. Ok, aquí estamos hablando del reino de Dios. Durante los 3 primeros meses del año hemos visto la naturaleza del reino de Dios. Habíamos visto que el reino de Dios es como le había dicho, es un país que tiene una capital, que tiene un palacio, que tiene una oficina ejecutiva, que tiene un trono, que tiene un jefe de Estado. Hemos visto todo eso en Venga tu reino, volumen 1. En volumen 2 hemos empezado a hablar de los ángeles. ¿Quiénes son exactamente? Y cómo Dios usa los ángeles para
ministrar a nosotros. Hemos visto que los ángeles son habitantes del reino de Dios, están en la tierra para servirnos, para protegernos, para conectarnos con las personas adecuadas, para que podamos alcanzar nuestro destino en el reino. Hemos visto todo esto, y hoy vamos a responder a una pregunta muy interesante y muy importante. Vamos a hablar de por qué nos encontramos más con demonios que ángeles. Es una cuestión muy interesante, una pregunta muy interesante. La mayoría de la gente a través del mundo que creen en el mundo espiritual, dicen que han tenido encuentros demoníacos. La mayoría de la gente nos dice que ha tenido encuentros demoníacos, pero hay muy pocas personas que nos han dicho que han tenido encuentros angelicales. Entonces, la mayoría de la gente ha tenido encuentros demoníacos, pero la mayoría de la gente no ha tenido encuentros angelicales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué muchas más personas han tenido encuentros demoníacos que los encuentros angelicales? ¿Por qué nosotros? Y eso se aplica a nosotros como cristianos también. ¿Por qué como cristianos? ¿Por qué tenemos más encuentros demoníacos que encuentros angelicales? La razón es ¿por qué? Entonces quisiera rápidamente responder a esta pregunta. ¿Por qué los encuentros demoníacos son más fácil y tienes más de esto que los encuentros con los ángeles de Dios? ¿Y qué podemos hacer para tener más encuentros con los ángeles de Dios? Hay tres razones en que yo puedo pensar por qué tenemos más encuentros demoníacos que encuentros angelicales. En el primer lugar, los ángeles santos requieren una cierta atmósfera para manifestarse. La primera razón por la que tenemos más encuentros angélicos, tenemos más encuentros demoníacos que encuentros angelicales, es porque los encuentros angelicales requiere una cierta atmósfera. ¿Qué quiero decir por una cierta atmósfera? Tenemos que pensar un momento en la persona de Dios, en la naturaleza de Dios. Dios, por ejemplo, la Biblia nos dice, Dios está en toda parte. Dios está en todas partes a través del mundo y a través del universo. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque la presencia de Dios requiere una cierta atmósfera. La presencia de Dios requiere la santidad. Entonces, por eso, aunque Dios esté en todas partes a través del mundo, no se manifiesta en todas partes a través del mundo. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos que la presencia de Dios está en el infierno. Y en el infierno la presencia de Dios está, pero la presencia de Dios no se manifiesta en el infierno, pero está, pero no se manifiesta allá. Entonces,
La presencia de Dios está en todas partes a través del mundo, incluso en el infierno, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios requiere una cierta atmósfera para manifestarse. Tienes que tener santidad para que su gloria se manifieste. De la misma manera que la presencia de Dios requiere una cierta atmósfera para manifestarse, la presencia de los ángeles, que son hijos de Dios, también requiere una cierta atmósfera para manifestarse. De la misma manera que Dios requiere santidad para manifestarse, los ángeles santos requieren también santidad para manifestarse. Entonces, es mucho más fácil tener manifestaciones demoníacas que manifestaciones angélicas, porque las manifestaciones demoníacas, los demonios no requieren la santidad. Los demonios no requieren la atmósfera que Dios requiere para manifestarse. Los demonios no requieren eso. Entonces, por eso los demonios pueden manifestarse en cualquier lugar a través del mundo. Pero los ángeles santos requieren una cierta atmósfera. Entonces se manifiestan más en presencia, donde hay adoración, donde hay oración, donde se invoca el nombre del Señor. Entonces, entonces la primera razón por la que tenemos más manifestaciones demoníacas a través del mundo que manifestaciones angélicas es porque las manifestaciones angelicales requiere una atmósfera de santidad para que se suceden. Entonces es muy interesante. Cuando el ángel del Señor, la Biblia nos dice, apareció a Moisés en la zarza ardiente, dijo en Éxodo capítulo 3, verso 5, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Cuando el ángel de Dios se manifestó a Moisés en Éxodo capítulo 3, 5, dijo a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces los ángeles requieren la santidad para manifestarse y los demonios no requieren la santidad para manifestarse. Entonces es mucho más fácil tener encuentros demoníacos que encuentros angelicales. Entonces es la primera razón. ¿Qué podemos aprender de eso? Lo que significa, si quieres experimentar la presencia de los mensajes de Dios en su casa, en su vida, hay que tener una atmósfera de santidad en tu vida. Hay que tener una atmósfera de santidad en su casa, en su familia, en su iglesia, en su carro, donde está. Hay que mantener, para que los ángeles se manifiesten, hay que tener una atmósfera de santidad, de adoración, de presencia de Dios. Es la primera cosa, es la primera razón por la que la mayoría de la gente han tenido experiencias demoníacas, pero no han tenido experiencias angelicales. La segunda razón por la que las presencias de los demonios son más frecuentes que las manifestaciones de los ángeles de Dios es porque el reino de las tinieblas, escuchan bien, el reino de las tinieblas son más demonstrativo que el reino de la luz. Voy a decirlo otra vez. El reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino de los demonios es más demonstrativo que el reino de la luz, el reino de Dios, el reino del Señor. ¿Qué quiere decir, Pastor Greg, por demonstrativo? Lo significa que el reino de Satanás hace más ruido. El reino de Satanás, el reino de los demonios son más demonstrativo, hacen más ruido, se hace más visible,
se imponen más. Los demonios se imponen más. Los demonios hacen más ruido. Los demonios se hacen más visibles. Entonces son más demonstrativos. Una de la mejor manera de explicar esto es pensar en la manera que puedes escuchar, por ejemplo, la voz de Dios. Por ejemplo, para escuchar la voz de Dios, esto requiere ciertas preparaciones. Hay que tener una cierta preparación para escuchar la voz de Dios. La Biblia nos dice en el libro de los Reyes que la voz de Dios habla con una voz baja y apacible. Cuando Dios habla con una voz baja y apacible. Entonces, dado que el Señor cuando habla de manera baja y apacible, hay que prestar atención para escuchar la voz de Dios, porque es una voz baja, es una voz apacible. Hay que poner atención para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios constantemente hay que tener una vida de oración. Hay que hacer como el Señor Jesucristo, levantarte de madrugada para pasar tiempo en su presencia. Hay que estar en su presencia en silencio para escuchar su voz, concentrarte en la oración para escuchar su voz. Y es mejor hacerlo de madrugada, cuando no hay tanto ruido alrededor de ti. Entonces, para escuchar la voz de Dios, dado que el Señor habla con una voz baja y apacible, para escuchar la voz de Dios hay que tener silencio, hay que tener una atmósfera de silencio, de oración, para escuchar esta voz baja y apacible. Pero para escuchar la voz de Satanás, no tienes que concentrarte. Para escuchar la voz de Satanás, no tienes que enfocarte, no tienes que levantarte de madrugada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Satanás nos dice la Biblia, merodea alrededor de nosotros como un león rugiente. Satanás habla como un león rugiente. Ahora, el rugido de un león se puede escuchar, el rugido de un león se puede escuchar a una distancia de 5 millas. En otras palabras, 8 kilómetros. El rugido de un león puede escucharse a una distancia de 8 kilómetros. No necesitas concentrarte para escuchar eso. No necesitas el silencio para escuchar eso. No necesitas levantarte de madrugada para escuchar eso. Porque la voz de Satanás es una voz que se impone. Es una voz que hace mucho ruido. Pero la voz de Dios no hace tanto ruido. De la misma manera, la voz de los demonios, para escuchar la voz, los demonios se imponen. Cuando hablan hacen mucho ruido. Cuando aparece, por ejemplo, en su habitación, en su sueño, aparecen de manera que se imponen, que imponen su presencia, que se imponen a ti. Pero los ángeles no funcionan así. Los ángeles funcionan como el Padre funciona en el cielo. Entonces, cuando hablan también con una voz baja y apacible. Entonces, no es necesario concentrarte para escuchar la voz de un demonio. Pero tienes que concentrarte, pero tienes que estar en silencio para escuchar la voz de un ángel. Entonces, la segunda razón es porque los ángeles, como he dicho, los demonios se manifiestan, se imponen de manera muy fuerte, de manera muy visible. Pero los ángeles de Dios funcionan como el Padre trabaja en el cielo. Y entonces, para escuchar la voz de los ángeles del Señor, también necesitamos que
desarrollar una vida de oración, pasar tiempo en la presencia de Dios. La mayoría del tiempo que vas a oír la voz de un indio, de un ángel, va a ser en su tiempo de oración. Entonces, la primera razón por la que es más difícil encontrar demonios que ángeles es porque los demonios no necesitan la santidad para manifestarse. Segundo, los demonios se imponen. ¿Ok? Hay una tercera razón por la que la voz de un demonio se escucha más fácilmente que la voz de un ángel. Un encuentro demoníaco es más fácil que un encuentro angelical. ¿Ok? Hay una tercera razón. La tercera razón es porque nosotros hemos vivido, cada uno de nosotros fuimos nacidos en el reino de las tinieblas. Déjame decirlo otra vez. Fuimos nacidos. En otras palabras, nosotros somos naturalmente miembros. Fuimos en el pasado, nacimos en el mundo de las tinieblas. Entonces, fuimos como naturalmente miembros del reino de las tinieblas. Pero naturalmente, nacimos naturalmente en el reino de las tinieblas, pero necesitamos que aceptar al Señor Jesús para experimentar el reino de la luz. ¿Ok? Otra vez, antes de ser miembros salvos del reino de Dios, fuimos miembros del reino de las tinieblas. Estábamos en comunión en el mundo de las tinieblas. Naturalmente fuimos nacidos en el mundo de las tinieblas, pero a través de la salvación, a través del Señor Jesucristo, nos convertimos en miembros del reino de la luz. Voy a decirlo otra vez. Fuimos nacidos en el reino de las tinieblas, pero nos convertimos en miembros de la luz a través de la salvación en el Señor Jesucristo. Lo que significa el primer lenguaje espiritual, lenguaje espiritual que nuestra alma ha aprendido fue el lenguaje espiritual de las tinieblas. Entonces el alma puede captar mucho más rápidamente el mundo de las tinieblas que el mundo de la luz. Es una razón. Ponga atención en las que la Biblia nos dice, en Efesios, la Biblia nos dice, en Efesios capítulo 2, verso 1, la Biblia nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En consecuencia, nos sintonizamos espiritualmente con el mundo de las tinieblas naturalmente. Cuando somos salvos tenemos que entrenar para captar el mundo espiritual, para captar el mundo de Dios, para captar el mundo de los ángeles. Tenemos que entrenar nuestros sentidos espirituales, porque nuestros sentidos espirituales, a través de nuestro nacimiento natural, fuimos nacidos con la capacidad de captar el mundo de las tinieblas, pero no el mundo de la luz. Entonces, cuando nos convertimos como cristianos, ahora formamos parte del reino de la luz, pero tenemos que entrenar nuestro sentido espiritual otra vez para captar el mundo de Dios.
es una de las razones. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 verso 14, Hebreos capítulo 5 verso 14, la Biblia nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ponga atención en eso, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que desarrollar nuestro sentido espiritual para discernir el bien y el mal, porque nuestro sentido espiritual solamente puede discernir el mal. Para discernir también el bien hay un trabajo que tenemos que hacer. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Te ha dicho, hay tres razones por las que captamos el mundo de las tinieblas más fácilmente que el mundo de la luz. Primero, los demonios se manifiestan mucho más fácil en el mundo porque no requieren una cierta atmósfera. Segundo, hemos visto que nos sintonizamos. Segundo, el reino de las tinieblas es más demostrativo. Y tercero, nos sintonizamos espiritualmente más fácil con el mundo de las tinieblas porque nuestro sentido espiritual fue nacido en este mundo. Tenemos que entrenar nuestro hombre espiritual para captar las cosas de Dios. Y durante este mes es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el resto de este mes para enseñarles cómo entrenar, cómo desarrollar sus sentidos espirituales para captar el mundo de la luz, el mundo de los ángeles, el mundo de Dios, el mundo del Espíritu Santo. Tenemos que ser entrenados para hacer eso. Aleluya. Señor, te damos gracias por el privilegio otra vez de escuchar tu palabra, Señor, a predicar tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podemos realmente desarrollar nuestro hombre espiritual para captar las cosas del reino. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.